Bien, estamos ya de regreso en la parte final del tema de esta noche. Al final del segmento anterior estábamos conversando con nuestros distinguidos invitados, el doctor Amaury Rancière, neumólogo, y los licenciados José Gregorio Cabrera y Valentín Medrano Peña, sobre si es necesario o se justificaría o un recrudecimiento de las medidas del toque de queda y de otras restricciones que ha impuesto el gobierno bajo el manto del estado de emergencia existente desde marzo del año pasado, o si por el contrario lo que estamos viendo, la dificultad que está presentando en la aceptación por parte de ciertos sectores de la vida nacional el cumplimiento de esas restricciones, si por eso se justificaría entonces una flexibilización de esas medidas. Licenciado Medrano. Bueno, no es un tema propiamente jurídico, aunque la decisión ha de ser jurídica al final, y obviamente nosotros queremos aspirar a que tenemos la facultad de traspasar los límites de los rigores científicos y decir, bueno, esto no es el ámbito jurídico, pero sí podríamos hacer un símil de lo que ocurre, para decir lo siguiente. Esto es un tema médico, es un tema de salud. Es lo principal que hay que tomar en consideración, porque la economía es para los vivos. Los únicos que pueden disfrutar de la economía son las personas que pueden, que son serios estar en condición de vivos, para exigir, para plantear, para consumir, para vender, para trasegar productos, para todo lo que interviene en el ámbito económico y financiero. Entonces, hay que preservar primero la integridad, la vida de las personas que han de disfrutar los planes que se tengan con respecto a la economía que se haya de implementar, los métodos económicos, a las procuras económicas, a los planes financieros que se tenga desde el gobierno y sus gobernanzas. Ahora bien, yo creo que puedo hacer el símil siguiente con el golpes y heridas voluntarios. En los golpes y heridas voluntarios, increíblemente que es un tema eminentemente jurídico para la determinación de responsabilidad penal respecto a una persona que ha transgredido la norma, el artículo 29 del Código Penal de la República Dominicana, cuando infringe golpes y heridas de forma voluntaria a una persona. ¿Usted sabe quién determina el ámbito de competencia? O sea, ¿cuál es el juez que ha de conocer todo lo relativo a esos golpes y heridas? Bueno, el que lo ha de determinar es el médico. Cuando el médico dice que las heridas son curables, de 21 días o menos, determina que la responsabilidad penal que se haya de juzgar la conocerá un juzgado de paz. Y si es superior a los 21 días, la conocerá el tribunal de primera instancia. Entonces pasa lo mismo con el recrudecimiento o no de las medidas. Creo que como es un tema de salud, debemos sincerarnos, entender la rigurosidad científica, que hable la rigurosidad científica, y en el caso nuestro, pues nosotros hacemos causa común con lo dicho por el médico que nos antecedió en la palabra. Lamentablemente, lo correcto parece ser, desde el punto de vista médico, que se recrudezcan las medidas, lamentablemente. Ahora, el país está evidentemente, y por supuesto las autoridades, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, está frente a un difícil dilema, porque evidentemente la prioridad en la gestión es controlar la pandemia, por el efecto que provoca en la economía. Todo el mundo sabe que la economía está decreciendo y hemos perdido muchos puntos, a pesar de que hay indicios de que podría comenzar a recuperarse en este año. Para que haya una economía, para que resolver el problema económico, tenemos primero que resolver el problema sanitario. Pero si no resolvemos el problema económico, no podremos resolver el problema sanitario porque se necesitan recursos. Es verdaderamente un dilema difícil. Yo creo que es una carga terrible que tiene ante sí las autoridades y por eso resulta tan difícil decidir en un caso como este, ¿no? Hay una disyuntiva y el gobierno va a tener que decidir entre una cosa y otra. Pero fuera de todo eso, la verdad es que las medidas no están recibiendo el apoyo de la población porque mucha gente entiende que están por encima de la capacidad de resistencia de muchos sectores dominicanos. Yo por eso me he extrañado mucho
que las voces de los psicólogos y las voces de los sociólogos no hayan sido tomados muy en cuenta, porque se trata de comportamientos humanos, ¿no? Y esa gente puede ayudar mucho en descifrar las reacciones de la gente y por qué tanta gente se resiste a aceptar algo que va a sus propios favores, ¿sí? a la preservación de su salud. Lo que pasa, don Miguel, y como usted señalaba, esto es un verdadero nudo gordiano. Esta disyuntiva, este dilema al que se enfrentan las autoridades. Por naturaleza, el ser humano tiende a la libertad. Y es lo que vemos en el caso cuando usted está criando un hijo, usted que ya tiene hijos adultos, yo tengo hijos en esa edad, o sea que tengo el recuerdo bastante fresco. Esa edad de los 13 años, los 14, esa rebeldía, y usted dice, pero y rebelde sin causa, o sea, ¿por qué tú estás tan rebelde? Y es que la limitación de la libertad en un ser humano produce reacción. Entonces, no hay forma, aunque en el plano consciente, usted pueda entenderlo o pueda explicárselo, en el plano subconsciente, en el plano irracional, en el plano animal, por así decirlo, el ser humano tiende a la libertad. Como dicen los arquitectos y los ingenieros, el agua busca por dónde salir. Y esa es la naturaleza del ser humano. Entonces, cuando usted le dice a una persona, y le vuelvo a utilizar el ejemplo de ahorita, cuando usted le dice a una persona que vive en una habitación de 20 metros y en esa habitación de 20 metros hay cuatro personas más o 3 personas más y tienen ya casi un año que apenas pueden salir, es difícil, don Miguel. O sea, por mucha educación, por mucha campaña, por mucho que usted se lo razone, hay una parte del ser humano que se desespera. Ahora, yo creo que uno de los problemas que estamos confrontando, doctor Rancière, tiene que ver que realmente las autoridades que hoy rigen a la nación aceptaron la existencia del COVID-19 el 17 de agosto. Esa es una realidad. No le dieron al gobierno anterior los días de estado de emergencia que hoy reclaman seguidamente y que son necesarios, evidentemente. Y nada de lo que se hizo antes parece haber tenido valor para las autoridades. Entonces es como comenzar de cero. Esa es mi impresión. Ahora, usted como neumólogo, ¿usted entiende que hay alguna serie de medidas que pudieron haberse o que pueden todavía tomarse que no hayan sido previstas todavía? Bueno, es que yo repito, yo estoy entre abogados, pero estoy hablando quizás cosas que no les gusta a los que están aquí, pero desgraciadamente el endurecimiento de las medidas, ¿para qué hacerlo? Mira, tú sabes dónde más se contagia la gente ahora. Incluso no fue en las grandes aglomeraciones que hubo, que se divulgaron por la prensa. Fueron en las reuniones familiares de Navidad, en donde todo el mundo estaba con parientes que venían de fuera, con hijos, con parientes sin mascarilla, conversando. Y ahí es que se infecta la mayor parte de las personas, digo, naturalmente, creyendo que el pariente no tiene el virus porque está asintomático, porque es otro problema, que muchos pacientes ni siquiera se dan cuenta que están enfermos, pero transmiten la infección. Entonces, se está recomendando encarecidamente que donde hay personas, aunque sea en el hogar, todo el mundo tiene que tener mascarilla, sobre todo si tienen que salir a trabajar y regresar del trabajo. Y si tiene el servicio que se va el fin de semana y regresa el lunes, ¿dónde estuvo el servicio? Ese servicio tiene que tener mascarilla. No puede estar ahí en la casa sin mascarilla hablando con todo el mundo. Entonces, lo que no se ve incluso es más importante que lo que se ve, como se decía anteriormente. Creo que era Juan Bosch que lo decía. Hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y las que no se ven incluso son más importantes que las que se ven. Entonces, la educación a la población en el sentido de que lo más importante es la prevención por ahora, porque no hay cura, no hay tratamiento. Entonces la vacuna, perfecto, pero ¿cuándo llegarán? ¿Y en qué cantidad llegarán? Tendremos que seguir aplicando las medidas que se han dicho 20.000 veces. Mascarilla, distanciamiento social, lavado de las manos, que es muy importante, lavarse las manos, como yo he dicho varias veces, 60 veces al día. Porque por ahí muchas veces, si tú date cuenta, te pones la mano en la cara, en los ojos, y ya está contaminada. Entonces, lavarse las manos, que tenga que lavarse
cada media hora. Entonces, desgraciadamente eso es así. Ojalá uno pudiera decirle a la industria del turismo, a los restaurantes, que yo he visto que han quebrado muchos restaurantes, a las barberías, donde quiera que hay gente aglomerada, que hay salida para esta situación, pero desgraciadamente el confinamiento hasta ahora es lo que se recomienda. La prevención, porque no hay una cura para la enfermedad. Y ahora, las últimas medidas, especialmente, hay dos en particular, que han producido mucho enojo en la población y una especie de reacción, de resistencia a la misma. Es la que se refiere al toque de queda los sábados los sábados y los domingos, ¿no? Al mediodía, con 3 horas de libre circulación al tránsito para que la gente regrese a la casa. No sé si esa medida sería tomada, si sería ampliada el toque de queda o sería flexibilizada, porque el hecho de que se reduzca el horario del toque de queda no significa necesariamente que el gobierno está debilitando las medidas, ¿no? Porque la gente se sentiría como más desahogada. Sí, bueno, la justificación del toque de queda ampliado en fines de semana es precisamente porque es el momento en que la gente tiende más a socializar, a sentarse a tomarse el trago, o a irse a un restaurante, o a irse a la casa del familiar a hacer la reunión familiar. Y de ahí viene el hecho de que se limite en ese espacio de tiempo. Ahora bien, yo lo que entiendo es que en el momento en que el gobierno asume este tipo de medidas, debe ser también con un plan. Es decir, no es, ok, hoy trancamos, mañana soltamos, hoy cerramos parque, mañana lo abrimos, mañana cerramos iglesia, pero se quejan y pasado las abrimos. Es decir, debe haber un plan específico, un plan determinado, que también ayude a la gente a sentirse que hay una sensación de justicia, porque tenemos otro tema, don Miguel. Parecería que en Punta Cana y en la zona este del país es otra República Dominicana donde el COVID no existe. Entonces, cuando una persona que está aquí en la ciudad, trancada, hastiada, que no puede hacer nada, ve unas imágenes en una playa en el este donde todo el mundo anda como que no pasa nada, pues evidentemente que aumenta la sensación de frustración, sobre todo en esa época de fines de semana. Entonces yo creo que el gobierno debe plantearle a la sociedad, presentarle a la sociedad un plan que haga sentido, en el cual durante un tiempo recrudezcamos para reducir el contagio y que vayamos prueba y error, abriendo, etcétera, etcétera, y que haga que la gente se sienta también que es parte de un esfuerzo conjunto, y no que yo estoy aquí trancado y el otro está que viva la pepa. Pero no podemos hacer vaquinita tampoco, o sea, no podemos dar 3 pasos hacia adelante y 2 para atrás. Tendríamos que haber, yo no sé dónde están los estadígrafos, porque nosotros deberíamos saber para la toma de decisión con respecto a la problemática del COVID, deberíamos saber específicamente cuáles son los momentos de mayor nivel de contagio. Por ejemplo, ¿cuál es el día de mayor contagio? Son los miércoles, son los lunes, son los martes, pero ¿por qué? Entonces hay una serie de cuestionamientos que se pueden hacer y de aplicación de todo el andamiaje científico, porque lo que dice el doctor del confinamiento, perfecto, lavarse las manos, todo eso ya lo sabemos. Lamentablemente no todos lo siguen con rigurosidad. Ha faltado por parte de la población niveles de compromiso para con las medidas que se han anunciado y que se han adoptado por parte del gobierno. El problema es, perdone que lo interrumpa, es que no todos los dominicanos pueden lavarse la mano con tanta frecuencia porque el agua no llega a muchos hogares también. Ese es el problema. Son muchos elementos, don Miguel, son muchísimos elementos. Lo cierto es que como decía Valdés, aquí hay mucha diferencia en cuanto al endurecimiento en sí y la aplicación en sí de la medida, incluso atendiendo a regiones y a situaciones holgadas o no de parte del receptor de la medida. Porque como él decía, allí parece que hay una república aparte, donde las cosas se hacen y eso indigna a la población. Lo cierto es... Sí, perdón. No siga, continúe, doctor. Continúe. No, lo cierto es que yo siento, don Miguel, que nosotros no estamos manejando el asunto tan rigurosamente en términos científicos, porque como le decía, respecto a las estadísticas, ¿cómo es posible que nosotros no sepamos ahora mismo el comportamiento del virus con respecto al contagio?
¿Cómo es posible que no sepamos, por ejemplo, regionalizar y ver dónde están los focos más importantes de contagio del virus? ¿Cómo es posible que nosotros no sepamos realmente los focos de contagio del virus, indefectiblemente de la región, en términos de la población, o sea, del tipo de población, cómo se contagia la población, las personas menos pudientes, las personas de Los Minas, las personas de Boca Chica, las personas de allí, qué ocurre, dónde pasa, cómo pasa, porque deberíamos ya saber todo lo relativo a este virus. Tenemos 8 meses estudiando el virus y su comportamiento, pero no tenemos resultados sociales, no tenemos resultados estadísticos creíbles. Nosotros no sabemos a ciencia cierta cuándo es que realmente, si son los fines de semana o los días de semana, cuando el virus hace presa de la mayoría de las personas. Entonces nosotros estamos tanteando, como decía el doctor Valdés, que sí es mi colega, decía, bueno, es un tanto experimental, vamos a ver, vamos a probar, pero ya de tanto probar deberíamos tener algún tipo de conclusión, algunas conclusiones por lo menos. Es un punto que me parece relevante. Por ejemplo, yo creo que quizás haya faltado un poco de gestión, ¿no? De buena administración de la situación que estamos enfrentando. Es decir, estamos tomando medidas que nos han dicho, que los resultados nos dicen que no son efectivas y seguimos insistiendo en esas medidas. Ahora uno se puede preguntar, bueno, pero el pueblo es indisciplinado, no acepta eso. Bueno, entonces hay que tomar, como no podemos encarcelar a toda la población ni ponerles grilletes a toda la población, tenemos que asumir medidas que puedan ser comprendidas y que puedan ser fácilmente aceptadas por una población que ya se encuentra desesperada por el tema del coronavirus, ¿no? Que está afectando su vida emocionalmente, no solamente la vida física, la economía. Son muchas las familias que han perdido niveles de ingresos, incluso de clase media, y todos los pronósticos indican que los países emergentes como la República Dominicana resultarán de estos más pobres, retrocederán 1 o 2 décadas en términos de crecimiento y de desarrollo. De manera pues que tenemos incluso que prepararnos para un futuro que va a ser más incierto de lo que fue el pasado reciente en la República Dominicana. Yo creo que esa es la gran cuestión que debemos preguntarnos y el enfoque que deberíamos hacer en esta pandemia. Mira, lo que quizás sea un manto de alivio es que la mayor parte de las personas que se enferman no pasa de ser un síntoma gripal banal. El 80%, una gripe, solamente una pequeña cantidad es que se agrava y muere. Pero esa pequeña cantidad que se agrava y muere es importante, porque a veces son personas de mucho valor incluso. Gente del pueblo, pero gente también que ayudan en determinadas áreas. Entonces, quizás esa es la parte, yo diría, benigna o hasta cierto punto que amortigua el impacto de que la mayor parte de la gente que se enferma no pasa de ser una gripe asintomática, muchas veces. Pero eso no puede ser motivo para que se relajen las medidas. Hay que mantener en alto el confinamiento sobre todo. Nosotros quizás seamos un poco difíciles de disciplinar por nuestra forma de ser, pero señores, fíjense lo que está pasando en otros países. Hay países que están cerrados completamente. No dije que todo que les queda, no, cerrado completamente. No salen a la calle nadie, absolutamente nadie entiende. Caballero, yo creo que nadie cuestiona en su sano juicio que el país está compelido a adoptar medidas restrictivas muy severas para poder encarar el desafío que presenta el COVID, ¿no? En el aspecto sanitario. Lo que se está cuestionando o lo que se está observando es que muchas de esas medidas, a pesar de que parecen necesarias, no están dando los resultados. Y lo que la gente se pregunta, en vista de esa situación, de esa realidad, es necesario reenfocarse y buscar otras medidas, otras salidas, porque por ahí es como cuando uno se mete en un callejón oscuro y se da vuelta y no encuentra una salida. Especialmente el mundo no la ha encontrado todavía. Pero estamos hablando de la República Dominicana, que es lo que más nos importa a nosotros, ¿no? Es lo que, y de ese punto de vista, desde esa perspectiva, es la que yo pregunto y se pregunta mucha gente. ¿Valdría la pena que el gobierno considerara la posibilidad de una flexibilización de esas medidas?
Yo quiero insistir. Entonces, yo quiero decir lo siguiente, si me permite. Yo sé que Valdés ha estado a la cabeza y el doctor Rancière, como yo me integré el de doctor último, Cabrera, el licenciado Cabrera, perdón. Perdón, Cabrera y Rancière. Yo me integré de último. Cabrera, perdóname, he cometido el hierro varias veces. Tranquilo. Pero tú sabes que el cariño es el de allá, del fondo. Pero yo me integré de último, así que hay cariños que matan. No. Pero él sabe bien que mi admiración sempiterna a sus condiciones. Un gran profesional. Pero yo quería decir lo siguiente. Mire, aquí nosotros tuvimos medidas diferenciadas en algún momento. Eran aquellas medidas que tendían a ser más fuertes, zonificadas, geográficamente hablando. Por ejemplo, en Vallaguana, en Monteplata, la provincia, la medida era más flexible. Tenían una hora de diferencia con respecto a la entrada en vigencia de las medidas restrictivas que se tomaban en la capital y otras zonas del país. Recuerden que a principio de la pandemia prácticamente San Francisco de Macorís fue cercado. Entonces, el tema, quién custodia al que custodia, o por lo menos quién está vedado y realmente quién es el preso y quién es el vigilante del preso, es lo que tiene que tomarse en consideración. Yo entiendo que tenemos que ir sanificando zonas. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a tomar una zona específica, geográfica, y vamos a acercarla totalmente. En realidad ellos no son los que están cercados, los que estamos cercados somos nosotros con respecto a ellos, y vamos a ir sanando y sumando, porque eso pasó en China. Lo que pasa es que no se ha vendido tanto el hecho de que Wuhan fue cercada, absolutamente cercada con respecto al resto de China, pero quien estaba cercado no era Wuhan, era China respecto a los que estaban enfermos, como quien dice que en el sanatorio, en el hospital, han de estar los enfermos, y obviamente al margen de los enfermos, cercado de los enfermos, están las personas sanas para evitar el contagio. Nos quedan 3 minutos. Yo quiero darle 1 minuto a cada uno. No podemos pasarnos de ese. El mío lo cedo al doctor Rancière. No es imposible. 3 minutos para ver si podemos dar conclusiones o hacer sugerencias que permitan que la gente tenga, porque estamos hablando a un público, no le estamos hablando solo a las autoridades, estamos hablando a un público que está muy preocupado realmente por la situación que están confrontando y que ve su futuro un poco incierto en vista de que todo el mundo teme ser contagiado. Mira, si me dan el chance a mí, en primer lugar, yo reitero que la gente lo que tiene que tener conciencia de que las medidas de confinamiento hasta ahora es lo más recomendable, a pesar de que le duela a mucha gente y que afecta a la economía, porque no hay un tratamiento efectivo para esa enfermedad. Lo que se dice de la ivermectina, lo repito, de la hidroxicloroquina, no se ha demostrado, eso es placebo. Si mejoran es porque iban a mejorar, pero la mayor parte de los pacientes ni siquiera mejoran. Entonces, desgraciadamente, y los medicamentos que sí son efectivos, los antivirales, los anticuerpos mononucleares, son carísimos, más de 100,000 pesos cada uno por dosis. Eso es una cosa increíble. Entonces, prevención. Nos quedan 30 segundos, nos quedan. Y las vacunas. Desgraciadamente, tendremos que esperar que las vacunas lleguen y tampoco va a ser una solución de entrada. Como dije, no se va a poder vacunar a todo el mundo, sino a una pequeña parte. Y en el curso del año tendremos muchos casos todavía. Eso es lo que yo tengo que decir. Licenciado Cabrera, muy brevemente, por favor. Yo entiendo que, como hemos discutido en el trayecto de este programa, definitivamente nuestras autoridades deberán eliminar algunas medidas, quizás recrudecer otras, pero todo sobre la base de un plan organizado del cual la sociedad pueda sentirse segura, pueda sentirse afianzada de que efectivamente no estamos actuando a la brigandina, a lo loco. Pero sobre todo, quizás lo más importante, y ahí estoy totalmente de acuerdo con el doctor Rancière, es que cada uno de los ciudadanos tomemos conciencia de que se trata de nuestra salud. Al final, si nos contagiamos, lo que nos morimos somos nosotros. No se muere el gobierno, no se mueren las instituciones, se mueren los hombres y las mujeres. Entonces, dentro del mismo esquema de medidas que el gobierno plantea, tratar de cuidarnos, tratar de ser lo más prudentes posible, tratar de, evidentemente, evitar los contagios, los encuentros innecesarios, el exceso de, ¿verdad?, de calor que tiene el dominicano. Pues nada, tenemos que en este momento controlarlo. A mí
Mire, don Miguel, a mí no hay una cosa que me duela más, que a veces cuando me encuentro con algunos amigos queridos, no puedo dar un buen abrazo o un apretón de mano. Claro, pero eso es lo que nos trajo el barco en este momento. Así es, caballeros, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Yo pienso que los amigos televidentes tienen ahora una visión mucho más cabal de la gravedad de la situación. Me quitó mi minuto sin decirme nada. ¿Te ve? No, pero usted lo cedió. Usted lo cedió, caballero. Yo lo cedí. Así es. A los amigos televidentes, gracias por su atención. Esperamos que hayan disfrutado del tema y que tengan hoy en día, después de esta reunión, después de este programa, una visión más clara y una perspectiva más diáfana de la realidad que estamos viviendo con el COVID-19. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los esperamos mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.